Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos al primer capítulo de Charlando de Minas, el podcast que juntos nos ayudará a entender mejor el mundo de la inversión en minas. En este primer capítulo vamos a hablar de por qué invertir en recursos naturales y cómo, especialmente las acciones mineras, nos pueden permitir sacar grandes beneficios. Los recursos naturales en general son un gran activo cíclico, lo que nos puede permitir comprar a precios bajos y vender a precios altos de forma recurrente, obteniendo en el camino grandes ganancias, teniendo la posibilidad de multiplicar por varias veces el capital invertido. Esto es posible debido a que la industria minera es altamente ineficiente, produciendo altibajos exagerados en el valor del precio del recurso natural, afectando de forma aún más pronunciada a las empresas productoras. Primero es importante entender cómo funciona el sector de los recursos naturales y en especial el negocio minero y por qué se producen estos altibajos en el precio. La minería es un negocio intensivo, tanto en capital como en tiempo. A nivel económico, es un negocio que necesita mucho capital, tanto para explorar y descubrir un nuevo yacimiento, como, una vez descubierto dicho depósito, determinar su viabilidad económica, conseguir los permisos y financiación necesaria para su desarrollo y para construir una mina. Desde el punto de vista temporal, desde que se descubre un nuevo yacimiento hasta que la empresa empieza a extraerlo, pueden pasar varios años debido a toda la investigación, documentación y construcción de la infraestructura requerida. Por lo tanto, nos encontramos en un sector poco ágil, donde pueden pasar varios años desde que una empresa empiece a extraer o vender un mineral y por lo tanto es muy complicado que el sector pueda adaptarse o responder de forma eficiente a los cambios de la demanda, lo que provoca un gran desequilibrio en los precios de forma cíclica. En general, si la oferta y la demanda son estables, los precios se deberían mantener estables en el tiempo. Pero si hay un incremento de la demanda o una restricción en la oferta, la industria no puede responder de forma ágil y nos podemos encontrar con una subida extrema de los precios de la materia prima. El ciclo de las materias primas es el siguiente. Debido a un exceso de oferta previa, el precio de la materia prima cae, lo que impide la atracción de nuevo capital o la financiación para nuevas exploraciones, limitando la extracción de la materia prima a aquellas empresas que tengan un menor coste de extracción, implicando que a veces diferentes empresas tengan que cerrar sus puertas ya que no son económicamente viables. Debido a lo anterior, llega un momento donde hay una reducción paulatina de la oferta, mientras que la demanda se mantiene constante, provocando una subida del precio subyacente. Esta subida motiva la captación de nuevo capital para nuevos proyectos para incrementar la oferta en el mercado. Las empresas en este momento en general tienen una mejor financiación, ya sea porque ahora sí los bancos están dispuestos a financiar proyectos con un activo subyacente que va subiendo, o debido al auge en el sector de las empresas pueden realizar un incremento de capital a través de oferta de acciones. Las exploradoras empiezan a buscar nuevos minerales, los depósitos más desarrollados empiezan producción. Las productoras con mayor sobrecoste ahora son económicamente viables y las más eficientes intentan incrementar la producción aunque suponga un sobrecoste, incrementando de forma notable la oferta en el mercado. Normalmente, al incrementar el precio de una materia prima de forma constante, su demanda se va reduciendo, ya que las empresas y consumidores buscan alternativas más económicas o simplemente reducen el consumo debido a los altos precios. Cuando el exceso de oferta llega al mercado, junto con la reducción de la demanda, provoca una bajada de precios de la materia prima. Y cuando dichos precios bajos son prolongados en el tiempo,
Las empresas mineras con precios de producción más altos no son económicamente viables. Las empresas desarrolladoras mal gestionadas no pueden llevar a cabo su proyecto y se reduce de forma dramática la inversión en exploración de nuevos yacimientos minerales. Con la bajada de los precios de la materia prima, las empresas e individuales vuelven a encontrar factible utilizar dicho recurso, ahora económico, y ya no necesitan buscar alternativas. Dicho incremento del uso, junto con la reducción de la demanda, es lo que provoca una futura subida de precios, permitiendo reiniciar el ciclo económico de la materia prima. Dejadme que ahora cite a Rick Rule. Rick es uno de los mejores especuladores de primas de nuestro tiempo, donde ha podido dominar el ciclo de las materias primas. Os invito a mirar diferentes entrevistas que hay de él en YouTube. Rick dice que la cura para los precios bajos son los precios bajos y que la cura para los precios altos son los mismos precios altos, haciendo referencia a la ciclicidad de las materias primas y que los precios bajos provocan una disminución de la oferta que provocará una futura subida de los mismos y que los precios altos provocarán inundar el mercado de oferta, promoviendo una bajada de precios. Hasta ahora hemos hablado del valor de la materia prima, pero en el caso de las acciones mineras, la fluctuación del valor es mucho más acusado debido al valor, la viabilidad y los beneficios de la empresa minera son proporcionales al valor de la materia prima, haciendo que las subidas y las bajadas del precio tengan un efecto exponencial en el valor de la acción. Esto es muy fácil de entender. Si el coste para sacar una onza de material son $10 y tenemos el precio de la onza en 11, el beneficio de la empresa es simplemente $1. En cambio, si el precio de la onza sube de 11 a 20, el valor de la materia prima habrá subido menos de un 50%, pero en cambio el beneficio por onza en la empresa ha pasado de 1 a 10, un 1000%. Evidentemente, esto no es completamente cierto, ya que hay otros elementos que influyen en el gasto de la empresa, pero creo que es un ejemplo simple de entender de cómo el valor del subyacente termina afectando de forma exponencial a los beneficios y al valor de las empresas mineras. Por lo tanto, si uno invierte en el fondo del ciclo y vende en la parte superior, puede generar ganancias espectaculares, ya que las empresas mineras se convierten en empresas que generan mucho beneficio. Sin embargo, si alguien invierte en la parte superior del ciclo, la caída también es exponencial, y el mismo ejemplo puede ser expuesto en sentido contrario, disminuyendo dramáticamente el valor de la empresa, y pueden pasar años hasta que se pueda recuperar dicha inversión. Uno de los casos más extremos de cómo una acción puede multiplicar su valor junto al auge de un ciclo alcista fue en el último ciclo alcista del uranio. Como todos sabéis, el uranio se usa mayormente para generar electricidad a través de la energía nuclear. El último ciclo alcista del uranio empezó en la década de los 2000. En diciembre del 2000, el precio de la libra de uranio era aproximadamente $7 y en mayo del 2007 el precio de la libra aumentó hasta los $140, multiplicando por 20 el precio de la materia prima en menos de 7 años. Como hemos comentado antes, el precio de las acciones mineras es mucho más explosivo que el de las materias primas. En el caso del uranio, tiene varias acciones famosas que multiplicaron su valor en pocos años. Probablemente el caso más famoso sea el caso Paladin Energy, donde en diciembre del 2000 cotizaba a 5 céntimos y pasó a valer más de $9 en el 2007, multiplicando por 180 el valor de la acción. Otro gran caso es Mega Uranio, que pasó a valer de 20 céntimos a $136. Como veis, múltiplos que no se observan en otros sectores. Y aunque os haya puesto el incremento de más de 7 años, es en la parte final del ciclo alcista donde hay un incremento más exponencial del precio de la acción. En los últimos 2 años, del 2005 al 2007, Paladin Energy multiplicó por 18 y Mega Uranio por 25.
Esto es debido a que el inicio del ciclo es impulsado por el precio de la materia prima, pero en la parte final es donde surge la burbuja especulativa. Dicha burbuja final provoca que los precios suban de forma exponencial, pero que una vez pasado el pico, estos se desplomen igual de rápido, cayendo mucho más que el valor de la materia. Entonces, una de las claves para ser un inversor exitoso en el sector de las materias primas sea ser capaz de visualizar el punto del ciclo en el que estamos y ser capaz de comprar en el fondo del ciclo. No nos tenemos que obsesionar en encontrar el mínimo absoluto, pero sí entender dónde está dicha región. Una forma fantástica de observar que estás en el fondo del ciclo es cuando un sector minero prefiere comprar spot a producirlo, ya que el precio de producirlo es más caro que comprarlo al mercado, o cuando está vendiendo sus reservas a un precio menor del de producción medio del sector. Esto pasó en 2002, cuando producir uranio costaba el doble del precio que estaba en el mercado, o pasó hace unos meses también, cuando las empresas preferían comprar uranio en mercado para tener más reservas que producirlos ellos mismos. Esto es un claro indicador de que la industria del sector no puede seguir mucho tiempo así, y si la industria es realmente necesaria, el precio de la materia prima debe subir para que el sector sea sostenible. Otra señal que estamos frente al fondo es una fuerte liquidación irracional de acciones sin ninguna explicación o sin ninguna noticia de la empresa o del sector. Esto es debido a que los inversores no pueden soportar el estrés emocional que supone ver tus acciones caer y acumular pérdidas durante largos periodos de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que si un inversor entra en la parte alcista del ciclo, puede acumular grandes pérdidas en dicha acción o en dicho sector y que dichas pérdidas pueden durar varios años. Y llega un momento que el inversor no puede soportar más ver caer la acción sin parar y decide liquidar las posiciones. Normalmente, durante este periodo de tiempo, las empresas intentarán aguantar todo lo que puedan, tomando las acciones necesarias, a la espera de que el precio de la acción o de la materia revierta y encare otro ciclo alcista. Una de las técnicas de supervivencia para las empresas es emitir acciones, y no es extraño que una empresa que está en el fondo del ciclo emita acciones para poder acceder al capital. Esto lo realiza para poder mantener a flote la empresa, pero también porque creen que la empresa no va a poderse recuperar de forma inmediata, ya que aún están lejos de revertir el ciclo, y que los accionistas que entraron en el momento superior del ciclo no serán capaces de aguantar la travesía a través del fondo, y prefieren captar nuevos accionistas en unas condiciones mucho más favorables que cuidar a los accionistas anteriores. Las pérdidas y la volatilidad en el sector de los recursos naturales es algo que uno tiene que aprender a convivir. Es normal tener pérdidas de más del 40% en empresas de un sector antes de que el sector inicie el ciclo o antes de que la empresa demuestre ser viable. En estos momentos es cuando el inversor contrario, aquel que apuesta en contra del movimiento del mercado, el inversor value, aquel que ve el valor real de la empresa, entran en la compra de acciones absolutamente baratas en un sector devastado. Un aumento en el volumen, que no tiene que venir acompañado del precio, solo indicar un cambio en el sentimiento y en la tendencia del sector, que puede indicar el fondo del ciclo está a su fin. Una acumulación de volumen en un sector determinado, seguido de un movimiento fuertemente alcista que terminará con una tendencia alcista, indica normalmente dejar atrás el fondo del ciclo para empezar el ciclo alcista. Una de las mejores maneras de seguir y evaluar en qué punto nos encontramos del ciclo o de la tendencia en un sector en general es mirar el precio de la materia prima y del ETF sectorial. Igual que es de complicado acertar en la entrada del ciclo, más aún es acertar en la salida. Por un lado, uno tiene que entender que el máximo del ciclo puede tener muy corta duración, incrementando la dificultad para acertar. Pero por otro lado, las mayores ganancias se producen en el último 10% del ciclo ascendente. Por lo tanto, un especulador no debe restringir sus ganancias. Uno tiene que tener una estrategia definida de salida, tiene que monitorizar
sus indicadores de salida y ser capaz de cosechar ganancias a través de la subida del ciclo. Los indicadores dependen de la tesis de inversión de cada metal y la situación económica en la que nos encontramos. Normalmente, cuando todo el mundo habla de lo mismo en las redes sociales o ha salido en las noticias, es señal de que se está generando una burbuja y que mucho inversor generalista está entrando por el auge generado, ya que de otro modo no habría entrado en el sector y por lo tanto indica de que estamos llegando a la fase final del ciclo alcista. Es en este momento cuando uno tiene que plantearse la salida y monitorizar su tesis de inversión, revisando los fundamentos de la tesis y de las empresas, y salirse antes de que la burbuja estalle. Referente a la venta durante la subida, hay múltiples estrategias que dependen del riesgo de cada inversor. Hay algunos inversores que venden un 20% cuando una acción ha multiplicado por 2 y otro 20% cuando ha multiplicado por 4 o 5. Otros que recuperan su inversión inicial al multiplicar por 3. En cambio, hay otros inversores que prefieren seguir aumentando posiciones durante la subida del ciclo para seguir aumentando su posición en una acción concreta. Todo depende de la tolerancia al riesgo de cada uno, pero es altamente recomendable recoger beneficios durante la subida, ya que nos permite reinvertir en eficiencias del mercado e incrementar y diversificar de esta manera nuestra exposición en un sector a la alza. Debido a la alta volatilidad del sector, uno tiene que tener claro que uno no puede invertir el dinero que no está dispuesto a perder. Como hemos explicado en este episodio, si uno calcula mal el fondo del ciclo, uno puede tardar años en ver beneficios o simplemente en recuperar su inversión. Sin embargo, la conclusión que nos debemos quedar es que el sector de los recursos naturales es un sector de gran volatilidad, que si uno acierta en el fondo del ciclo y apuesta por las empresas correctas, puede multiplicar su inversión de forma extraordinaria y que ocurre en muy pocos otros sectores. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión en las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas, tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.